El gobierno se garantizó la primera reforma sustancial de su gestión que cambia las relaciones laborales. Para analizar el impacto, pero también la hegemonía que mostró el oficialismo en el Congreso, estamos ya en comunicación con el consultor político Juan Negri. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Silvina, Jorge, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, te escuchamos muy bien, Juan, tranquilo, todo ok, hay mucho de qué hablar. ¿Qué significa para el gobierno la posibilidad no solo de tener ya una nueva ley laboral, sino también tener cierta hegemonía política en la Cámara de Diputados, que la propia Libertad de Avanza reconoce en el off the record? No hay oposición. Sí, exacto. Me parece que más allá de lo que uno pueda después analizar sobre el impacto en lo laboral, en la creación de empleo, lo cierto es que una primera lectura estratégica muestra que hay un triunfo político, ¿no? Es decir, el gobierno se anota un poroto legislativo, como decíamos recién, arranca el año legislativo con una victoria, posiblemente veremos los tiempos, pero el presidente llegue a la Asamblea Legislativa, a la inauguración, con la reforma aprobada, muestra cintura política, muestra estrategia legislativa, muestra mayorías anchas o por lo menos la capacidad de coalición y por supuesto también una señal pro mercado, pro inversiones hacia afuera de fortaleza política muy importante. Y esto por supuesto tiene que ver también con el hecho de que la oposición se encuentra muy desarticulada. ¿No hay oposición o le debe un gran favor a la CGT y al PJ? Bueno, en algún punto hasta yo creo que son sinónimos, es decir, tenemos la oposición institucional organizada que tendría que ser, uno imagina que debería ser el Partido Peronista, el Partido Justicialista y la Central de Trabajadores. Tenemos una CGT muy desprestigiada, una CGT que acuerda con el gobierno los aspectos más estratégicos para ellos del proyecto, pero parece dejar afuera el interés de los trabajadores. Entonces es una CGT muy delegitimada. Y un PJ que se opone a todo, ¿no? Es decir, la estrategia del peronismo fue nada de esta reforma vale la pena, lo cual parece contradictorio con una situación laboral en Argentina que tiene problemas. Entonces, me parece que en esa negativa hay más que nada una estrategia hasta diría infantil, no es no. Y hemos visto algo de esa frustración en el recinto, ¿no? Desenchufando el famoso cuadro de la diputada Cariñano, desenchufando los cables. Y después, creo que la decisión de varios peronistas del norte muestra en realidad que hoy el peronismo no tiene una estrategia alternativa, es decir, conviven muchísimas opiniones y eso, por supuesto, debilita la oposición. Bueno, y el impacto del paro también demostró que la gente en realidad no quiso acompañar a la CGT, más allá de que estuviera a favor o en contra de la reforma. La gente quiso salir a trabajar y necesitó salir a trabajar. Además, la falta de timing. En una semana en la cual hubo 2 feriados, hacer un paro el cuarto día, realmente es sorprendente. Es un poco sorprendente, creo que hay algo también performativo, es decir, la CGT de alguna manera estaba como obligada a hacer ese paro, no podía no hacerlo, creo que se vio obligada por las circunstancias, pero sí, sin dudas, está en un pozo de popularidad y creo que también la situación económica lleva a que muchos hayan querido salir a trabajar, como mencionabas. Claro. Juan, voy a manejarme con 2 elementos que son vitales, 2 herramientas vitales para los periodistas, hechos y datos. Pérdida del poder adquisitivo, reconocida por el INDEC, ¿sí?, que se viene acumulando en salarios y también en jubilaciones. Y por otro lado, también esta reforma laboral que modifica las indemnizaciones, le pone un tope a la antigüedad, le pone un tope a la actualización de eventuales indemnizaciones, se baja el aguinaldo, se modifican las vacaciones, bueno, lo que sabemos, ¿no? También algunas cuestiones de pérdida de horas extras. ¿La oposición va a estar en la calle o pensás que la calle va a continuar acompañando a Milei? Yo creo que va a depender del ciclo económico, es decir, y también en parte porque el ciclo económico es el principal factor explicativo de si se va a crear empleo o no. Es decir, yo dudo mucho de que esta ley por sí sola cree empleo.
En todo caso, si Argentina crece, la demanda se fortalece, etcétera, posiblemente se pueda crear empleo. Si la situación económica mejora y se crea empleo, yo creo que la sociedad va a acompañar, incluso existiendo esta reforma laboral que, como vos bien señalás, tiene algunos aspectos en los que uno puede abrir un signo de interrogación, ¿no? Es decir, parece ser una reforma en la que es bastante más fácil despedir que contratar, por ejemplo. Pero bueno, habrá que ver cómo funciona. Entonces yo creo que la calle va a responder de acuerdo al ciclo económico. La carta de Milei de aquí al año próximo, al año de las elecciones, ¿crees que va a seguir siendo el pragmatismo? Yo creo que sí, es decir, hay un gobierno que tiene una agenda, está claro, y creo que también aprovecha ahí esta desarticulación de la oposición que hablábamos recién. Hay una agenda reformista, digo, para bien o para mal, ¿no? Habrá que ver después, pero claramente hay un gobierno con una agenda reformista y hay un partido peronista casi que diríamos conservador, ¿no? Es decir, todo es no. De vuelta, digo, no estoy abriendo un juicio de valor, pero me parece que están claras las posiciones, y me parece que el gobierno ha hecho una serie de apuestas ideológicas, para llamar de una manera, que es apertura comercial, reformas, que espera redundará en crecimiento económico. Pero ha demostrado el gobierno ser capaz de, con tal de que esas reformas se aprueben, mostrar cintura política, hacer cierta gimnasia legislativa, etcétera. Lo vimos con la cuota sindical, por ejemplo, en la reforma laboral. Yo creo que y también, bueno, en la negociación con las provincias. Yo creo que esa es la tesitura que adopta el gobierno en este ciclo legislativo. Juan, estaba repasando las redes sociales del presidente, no solamente la cuenta en X, sino también en Instagram. Y hubo un dato que me llamó la atención y no tanto. Vamos a repasar algunas frases que aparecen en una publicación que dice: Milei no pasa las PASO, Milei no va al balotaje, Milei no es presidente. Y de pronto un indicador que dice: usted está aquí. Y la última frase, bueno, es sobre la que te quiero preguntar. Milei no reelige. ¿El presidente está trabajando ya para la reelección? No tengo dudas, no tengo dudas. En este sentido tampoco es algo muy exótico. Me parece que todo presidente, no solamente en Argentina, promediando este momento de su mandato, empieza a pensar con mayor o menor intensidad en la reelección. Insisto, esto pasa en Estados Unidos, pasa en los países que tienen habilitada la reelección, eso sin dudas. Lo más interesante, sin embargo, me parece que, y ahí es donde creo que el presidente tiene razón, entre comillas, porque el objetivo de la publicación es muy clara, es: me han subestimado. Me han subestimado, es decir, pensaban que no llegaba a las Pascuas, decían, bueno, no se preocupen, no va a poder aprobar nada, le va a ir mal en las elecciones de mitad de mandato, y realmente estamos en una situación en la que hoy por hoy es favorito a reelegir. Entonces, creo que ahí, en ese ninguneo que el presidente sintió, que existió, es donde se solaza hoy el presidente, sin duda. Pero sin dudas él aspira a la reelección y está pensando en eso. Bueno, en una reunión de senadores hoy escuchamos a una senadora justamente hablar otra vez del club del helicóptero, es decir, de todo aquello que podría ocurrirle a Milei, esa apuesta a que no termina el mandato. Ahora, Juan, hay un sector que es informal en Argentina que no accede o no ha accedido justamente a la ley de contrato de trabajo porque no ha tenido trabajo. Y la pregunta es, ese sector ¿cree que una ley de contrato de trabajo o esta reforma laboral favorece a un sector más acomodado, mejor posicionado que ellos, que lo ve como un privilegio? ¿Y es ese sector el que apoya a Milei? Yo creo que hay un sector. Para empezar, creo que efectivamente la legislación laboral actual definitivamente protege al que ya tiene trabajo, ¿no? Es decir, en este contexto, la informalidad laboral queda fuera de casi todo el marco regulatorio. Entonces, y de hecho los sindicatos están diseñados para proteger al que ya tiene trabajo y no tanto al que no tiene. Y eso es un legado, por supuesto, de una Argentina industrial, de una Argentina de pleno empleo, de una Argentina que se definió así de la década del 40, 50 hasta la década del 70 más o menos, una sociedad donde la gente trabajaba. Entonces el sindicalismo, para decirlo de alguna manera, fue creado para eso. Yo creo que efectivamente muchas de las discusiones
que se dieron en este periodo tuvieron la marca de estar discutiendo, suponiendo que tenías trabajo, el tema de las vacaciones, de las horas extras, el banco de horas, etcétera. Todo eso es el tipo que no tiene trabajo, el tipo que tiene changas, el comerciante, incluso el emprendedor bueno, eso es un lujo, la verdad. Es realmente un lujo. Entonces yo creo que hay una visión de algunos sectores de que efectivamente hay como una especie de élite de trabajadores. Yo creo que algo de eso hay, sí. Muy bien. Juan Negri es politólogo, es director de una maestría universitaria muy reconocida. Te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Queda picando en la cabeza la idea de posiciones hegemónicas también en política y una oposición débil, ¿no? Veremos qué es lo que pasa con los liderazgos, si surgen, cuáles serán y hacia dónde se dirigen. ¿Pensás que puede ser rápido esto o no? Para empezar diría, en Argentina muchos gobiernos no saben ganar, es decir, creen que cuando ganan tienen la vaca atada y lo cierto es que los apoyos electorales son mucho más efímeros de lo que los gobiernos creen. Entonces se llenan la boca con vamos por todo, cambio cultural, esta vez sí, y después no se hace falta llegar al helicóptero, después hay problemas. No sé si el gobierno estará cometiendo ese error. Muy bien, Juan Negri, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes.